Buenas, en este video veremos el análisis de fuerzas estáticas. Para este mecanismo vamos a calcular las reacciones y el torque de entrada, que está aquí, que lo mantienen en equilibrio estático. Y luego vamos a formular el sistema matricial para volver a calcular esto, pero esta vez considerando el peso propio de los eslabones. En la primera parte de este video entonces solamente vamos a calcular de manera analítica las reacciones y el torque de entrada. Lo primero que tenemos que hacer es una simplificación de este mecanismo. De esta manera, ya recordando que los puntos O2 y O4 van a estar fijos y tenemos una fuerza aquí con un ángulo beta. Tenemos que analizar este mecanismo separando sus eslabones y siempre tenemos que comenzar donde tengamos la mayor información. En este caso, la información que nos da el problema ya es de la fuerza y el ángulo que se le aplica aquí en el punto C al eslabón 4. Por lo tanto, el eslabón 4 va a ser el primer eslabón que vamos a analizar. Entonces, tenemos aquí el eslabón 4, que es este mismo, con la fuerza aplicada aquí en el punto C. Como este es un equilibrio estático, tenemos que buscar que esta fuerza aplicada esté en equilibrio en este eslabón. Esto puede ser con otra fuerza colineal, con otra fuerza y un momento, o un sistema de tres fuerzas que convergen al mismo punto. Como este eslabón está libre, no tenemos momentos en él, tampoco vamos a tener otra fuerza colineal acá, las fuerzas solamente pueden estar en los nodos. Sin embargo, para determinar estas direcciones de las fuerzas, nos hace falta un poco de información, ya que no sabemos en qué dirección van a ir las fuerzas de los nodos. Necesitamos entonces avanzar un poco en el mecanismo y ver el eslabón 3. El eslabón 3, que está aquí, se conecta con el eslabón 4 por arriba, aquí donde está el punto B. Y si lo miramos, las fuerzas que va a tener aplicadas solamente pueden ocurrir en sus nodos. No va a haber una reacción de torque, así que la única posibilidad es que sean dos fuerzas colineales. De esta manera. Fuerza 4 sobre 3 y fuerza 2 sobre 3. ¿Sí? La fuerza que viene del eslabón 2 aquí, 2 sobre 3. Y la otra fuerza que viene del eslabón 4, 4 sobre 3. Ahora regresamos al eslabón 4 y ya tenemos una dirección para la fuerza en este nodo que está acá arriba. También recordar que estas fuerzas son de igual módulo, ya con diferente dirección. Y aquí podemos tirar la dirección de la fuerza 3, 4. Esta era la fuerza 4, 3, pero vista desde el eslabón 4 es la fuerza de 3 sobre 4 y va a ir en esta dirección. Luego podemos continuar la línea de acción de esta fuerza, acá arriba. Y por último, como en este punto se juntan estas dos, la tercera fuerza también tiene que pasar por este punto para asegurar el equilibrio estático. Entonces tiramos la última línea con la fuerza 1, 4, que sería la fuerza que ejerce el suelo sobre el eslabón. Entonces marcamos acá arriba el punto donde convergen. Ahora, para determinar en qué sentido van estas fuerzas, ¿cierto? Si van para acá, si van para acá, lo mismo que abajo, tenemos que hacer un pequeño circuito vectorial de esta manera. Entonces yo tomo las direcciones de cada una de estas fuerzas y luego completo las direcciones. Y siempre va a haber una solución. Si tenemos tres direcciones, solamente una solución nos da el circuito vectorial cerrado en el que la sumatoria de fuerzas es 0. Con esto terminamos el eslabón 4 y podemos seguir avanzando. Para el eslabón 3 entonces teníamos esto, que ya lo resolvimos, no hay nada más aquí. Y ahora tenemos que ver el eslabón 2. Como venimos desde el 3, la primera fuerza que conocemos va a ser la fuerza 2, 3, que se va a aplicar en este nodo, como una fuerza 3 sobre 2 ahora, en la otra dirección. Para que esta fuerza esté en equilibrio tiene que existir otra fuerza en la misma dirección, de esta manera. Podemos ver en el mecanismo que este es el eslabón 2 y se conecta aquí con el eslabón 1, entonces la fuerza que tiene que estar aquí es la fuerza 1, 2. Y no hay nada más en el eslabón, además de un torque que conocemos que tiene que aplicarse en la entrada. Podemos ver aquí que esto va a tender a rotar, entonces es lógico que solamente un torque lo va a poder mantener en equilibrio. Vamos a completar las líneas de acción de estos vectores de esta manera y vamos a trazar una línea que sea perpendicular a ambos. Y luego aquí tenemos el torque. Este torque va a ser igual a cualquiera de estas dos fuerzas, porque tienen la misma magnitud, por esta distancia perpendicular entre ellas.
De esta manera ya hemos determinado la dirección y sentido de todos los vectores involucrados en el mecanismo. Ahora veremos cómo es que se resuelven. Entonces vamos a volver al eslabón 4, que lo tenemos aquí, ya con las fuerzas y las direcciones determinadas. Tenemos aquí el circuito vectorial y lo que tenemos que hacer para resolver estas reacciones va a ser una sumatoria de momentos. Vamos a hacer la sumatoria de momentos con respecto a cualquiera de estos dos nodos. En este caso yo lo voy a hacer con el nodo que está acá abajo, que es el punto O4. Elegimos cualquiera de estos puntos porque en cada uno hay una fuerza. Así que no importa cuál elijamos, solamente vamos a eliminar una fuerza. Como elegimos el punto 4, solamente actuará la fuerza F y la fuerza 3, 4. De esta manera, tenemos que el segmento O4B, o sea que sería como el radio en este caso, por la fuerza 3, 4 que está aquí, más el segmento O4C por la fuerza F, su sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. Ahora vamos a escribir qué son estos vectores. Tenemos el ángulo θ4 aquí, por lo tanto, el vector O4B va a ser la distancia 4B con el ángulo que tiene, en este caso el ángulo que está aquí. Luego, para la fuerza 3, 4, no conocemos su módulo, pero sí su ángulo. Su ángulo viene dado por la dirección acá del eslabón 3 y tenía un ángulo de θ3, que es 22,26. Luego O4C, de la misma manera que O4B, en esa dirección, solamente que O4C es un poco más corto, de 50, con un ángulo de 68,66. Por último, la fuerza F, sabemos el módulo que tiene, que son 120, y tiene un ángulo de beta. Pero si se dan cuenta, está apuntando en este sentido. O sea, si vemos esto como una circunferencia, ¿cierto? Vemos que con una horizontal medida acá desde la cola, este ángulo en realidad son 180 más el ángulo beta, ¿sí? Porque está en el otro sentido. 180 más 40 está apuntando hacia abajo, por así decirlo. De esta manera nos da que la fuerza F vale 120 con un ángulo de 220. Vamos a pasar ahora a resolver esta ecuación de momento. Entonces ponemos los valores que ya calculamos aquí. De manera manual, lo primero que tenemos que hacer es escribir las componentes. En este caso sería 120 por coseno del ángulo, ese valor. 120 por seno del ángulo, tenemos el otro valor, ya de Itongo y J. Para F34 lo mismo, solo que no conocemos su módulo, así que solamente nos quedamos con las componentes, que sería el coseno de este ángulo y el seno de ese ángulo. Para multiplicar vectores en producto cruz tenemos que hacer el siguiente procedimiento. Escribimos el primer vector encima y el segundo vector debajo con sus componentes, Itongo, J-tongo y K-tongo. Luego tenemos que tapar columna y fila y multiplicar. Primero hacemos aquí columna y fila, este con S, menos S con S. Luego columna, fila, este por este, menos S por S. Y finalmente la última columna, fila. Y ahora multiplicamos Itongo por J-tongo, como ven acá, y restamos J-tongo por Itongo. Así, como cruzado. Y como la columna que tapamos era de K-tongo, todo esto tiene que ser K-tongo. Y así haciendo esto, el resultado, como F34 aún no lo conocemos, se mantiene y tenemos este valor de menos 87,35. Volvemos a la ecuación del momento. Ya calculamos esta parte, ahora tenemos que calcular esta otra parte. Ya tenemos esos valores, ya no hay ningún módulo, por así decirlo, un módulo desconocido, así que podríamos calcular directamente con calculadora este producto cruz. Ahí tiene que ser en el modo vectorial. Y bueno, y si no podemos hacer eso, podríamos hacer el mismo método que antes, ¿cierto? S por S menos este por este. Y ambos nos van a dar, bueno, casi el mismo resultado, ¿cierto? Hay una pequeña diferencia decimal, pero en práctica es lo mismo. Nos quedamos entonces con el primer valor y vamos a hacer la sumatoria de momentos. Tenemos por este lado este resultado, ¿ya? Y luego este resultado que acabamos de calcular. Y la suma de estos dos tiene que ser 0. Entonces de esta ecuación podemos determinar la reacción 3, 4. De esta manera hacemos la división aquí y nos da 32,94 newtons. ¿Y qué ángulo tenía esto? Bueno, dijimos que tenía el mismo ángulo del eslabón 3, que eran 22,26 grados. Volvemos al eslabón 4 con el circuito vectorial. Ahora ya conocemos el valor de 3, 4 y F era conocido,
Así que de esta ecuación vectorial, que es una ecuación cerrada porque da 0, podemos calcular el valor que nos falta, que es el f1,4. Entonces despejamos f1,4, ¿cierto? Estos pasan restando y hacemos una resta vectorial, que también la podemos hacer con la calculadora. Podemos utilizar el modo complejo y nos va a dar el resultado directamente. Si de repente nos dan ángulos negativos, lo único que hacemos es sumarle 360. ¿Ya? Lo ideal es que queden siempre ángulos positivos. Ahora con la reacción F1,4 calculada, podemos pasar al eslabón 2. Teníamos la fuerza 3,4, ¿cierto? Que estaba por acá. Esa viaja por el elemento 3 y llega al elemento 2 como fuerza 3,2. Eso lo podemos ver aquí. Fuerza 3,4, teníamos ese valor. ¿Ya? Y ahora la fuerza 3,2 va a tener el mismo valor, pero más 180 grados. Y ese es el valor que vamos a ocupar aquí. Vamos a hacer la ecuación del momento, así como lo hicimos en el eslabón 4, ahora en este eslabón. Lo vamos a hacer aquí en el nodo de abajo, en el punto 2. Y tenemos de esta manera O2A por F3,2 menos el torque. Y eso tiene que ser igual a 0. Hacemos entonces el producto cruz de O2A cruz F3,2. De esta manera este eslabón medía 60 con un ángulo de 135 y la fuerza 3,2 ya la calculamos. Le sumamos 180 y tenemos 202,26 grados. Hacemos esto con calculadora también y nos da este valor. Nos da un valor de 1822,7 newton por milímetro. O en otras palabras, 1,82 newton metro. ¿Qué sentido de giro tiene esto? Como nosotros asumimos un giro horario y nos dio positivo, es que de verdad giraba en sentido horario. Esto es solamente un módulo. Si lo queremos escribir como vector, tenemos que usar el signo negativo, ya que por convención giro horario es negativo. Tiene la dirección catongo, que en este caso sería hacia atrás como de la pantalla, y esto es newton por metro. Bueno, esto ha sido por este video en el que calculamos las reacciones y el torque de entrada para mantener este sistema en equilibrio. En el próximo vamos a utilizar el sistema matricial y vamos a considerar el peso de los eslabones. Hasta pronto.